presentes. Mi nombre es Martín Latorre, economista e investigador del Centro de Energía de la Universidad de Chile. El seminario que parte ahora es el primer hito del proyecto Agregación de Valor en la Minería, oportunidades para la industria minera chilena. Iniciativa que pretende abordar este problema mediante un análisis integral de la agregación de valor en la minería chilena, considerando dimensiones tanto de proveedores y servicios como de procesamiento y manufactura. Estamos seguros de que este encuentro enriquecerá la discusión. Para comenzar, saludamos al gerente general de la Fundación Chile, Hernán Araneda, quien dará las palabras de bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. La verdad es que es un agrado tenerlos acá, tantos amigos y colegas que hemos estado discutiendo estas cosas por muchos años. Y eso da cuenta que este es un tema donde todavía hay una agenda muy pendiente y entiendo que es lo que los motiva a ponerlo en la mesa nuevamente. Pero yo creo que también es bueno tener un poquito de conciencia histórica y aprovechar y capitalizar sobre lo acumulado. Especialmente quería recordar este libro que se produjo el año 2015 con recursos de Corfo. Ahí está el vicepresidente de Corfo de la época, Eduardo Vitrán, quien coordinó esto. Patricio Meller, en la usanza, era presidente de la Fundación Chile, y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes participaron en alguna de las miles de mesas que hubieron durante un año para sacar esto, que fue un documento señero, porque además permitió organizar la inversión en I+D importante que había con recursos de la época en varios proyectos muy troncales. Y creo que un momento que tenemos que entender bien, fue un buen momento, y que quizás no hemos podido sostener por distintas razones que podríamos analizar. Pero yo creo que eso hace que todos los que estemos acá, y por eso quizás podamos ir en las discusiones, sugeriría bastante a lo concreto, porque muy probablemente somos todos conversos aquí en esta materia, ¿no es cierto? Sabemos que el valor que se puede crear acá, mirando los ejemplos de otros países que lo han hecho, y las oportunidades de negocio que se pueden generar y de sofisticación de nuestra economía, es todavía algo pendiente, y que además tiene muy buenas noticias cuando uno ve los volúmenes de inversión de países vecinos como Argentina, que van a tener una necesidad de tecnología y de know-how que perfectamente puede ser aprovechada por tantos expertos que tenemos en este país. Así que, dicho eso, de verdad es un gran placer hoy día agradecerle a Billy también por la oportunidad y a Sesco de hacer en conjunto este evento y de seguir conversando en esta materia tan relevante. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Ahora el profesor Patricio Meller, ingeniero civil, doctor en economía y académico de la Universidad de Chile, presentará su charla Los dilemas del valor agregado. Adelante, profesor. Bien, en primer lugar quisiera agradecer a Willy Kracht, director del Centro de Energía de la Chile, la invitación a que diera esta presentación. Y la verdad es que estar aquí es volver a casa, me siento como en casa, y aun cuando voy a criticar algunas de las cuestiones que hicimos cuando yo estaba aquí, inclusive. Ok, ahí está el contenido de lo que voy a plantear. Voy a empezar con cuáles son los sesgos y propuestas con respecto al valor agregado nacional, y luego me voy a dedicar a refutar esta maldición de los recursos naturales que está tan presente en tantos aquí en el país y en la región. Y después voy a entrar a los proveedores de insumos de la minería. Un tema que me parece central es este de las exportaciones de cobre concentrado versus exportaciones de cátodo, cómo nos insertamos en la cadena global de valor, y por último terminar con algo que es Vox Populi, la pérdida de competitividad de la minería de cobre chilena. Entonces,
voy a ver cuáles son los planteamientos conceptuales reiterados, sesgos y propuestas que están y se repiten reiteradamente aquí en Chile. ¿Ok? Sesgos existentes, primero tiene que ver con los recursos naturales tienen largo plazo, deterioro de los términos de intercambio, la vieja tesis de Prebisch y Cepal. Luego se habla de que hay poco valor agregado en la exportación de materias primas, la minería y los recursos naturales en general no contribuyen al crecimiento ni al desarrollo. Y un país en desarrollo que exporta solo recursos naturales no puede llegar a ser un país desarrollado. En síntesis, esta es la maldición de los recursos naturales, el paper de Sachs y Wagner del 95, que es uno de los papers más leídos en estos últimos 30 años. ¿Okay? ¿Y cuáles son las propuestas que se derivan de lo anterior? Y la propuesta inicial es agregar valor a las exportaciones de recursos naturales, aumentar las exportaciones con mayor valor agregado nacional, incentivar la producción de sectores con mayor valor agregado nacional, como por ejemplo la industria. Eso es lo que se dice. Lo que yo voy a hacer a continuación es refutar cada una de las tres cuestiones centrales que está en esta diapositiva. En primer lugar, voy a refutar esto de deterioro de los términos de intercambio en el siglo XXI, si hay algo que le está pasando a los recursos naturales, que es un notable mejoramiento de los términos de intercambio. En segundo lugar, voy a refutar empíricamente nuevamente la maldición de los recursos naturales. Al revés, en este siglo XXI, para América Latina es una bendición tener recursos naturales. En tercer lugar, voy a mostrar empíricamente nuevamente cómo las exportaciones de recursos naturales y particularmente de la minería tienen un gran valor agregado nacional y no solo en Chile, sino que en la mayoría de los países que exportan, Chile está dentro de los primeros del ranking a nivel mundial. Y les voy a mostrar cómo digo todo esto. Y voy a partir con la primera parte esta del deterioro de los términos de intercambio. Y aquí un cuadrito que he elaborado y para darle, una dirección de que es más científico, lo puse en inglés más que en español. Entonces lo que dice es cuántos computadores podía comprar una tonelada métrica de cobre en 1981 y cuántos pudo comprar después en el 2011. Noten, en el año 81, una tonelada métrica de cobre alcanzaba a comprar ni siquiera medio computador. En el 2011 compra 20 computadores. Este tipo de evidencia refuta este planteamiento de la CEPAL sobre el deterioro de los términos de intercambio. Y esto no solo para Chile, sino para toda América Latina. Y aquí está el cuadro. Noten, año 81, cuando parten los computadores, cuando entramos a la tercera revolución industrial, en la cual el producto central son los computadores e Internet. Entonces lo que tenemos ahí, cobre alcanza a comprar 0.45, una tonelada métrica de cobre de ese computador según el costo que tenía en aquel entonces. Y vamos mirando la serie para abajo, al 2011 esa misma tonelada métrica de cobre puede comprar 20 computadores. Lo mismo pasa para el fierro, ustedes ven creciente, para el café, para el petróleo, para la soya, el carbón y la carne. ¿Ok? Todas progresivas aumentan a través del tiempo. Eso es claramente un mejoramiento de los términos de intercambio. ¿Ok? Eso es lo que nos está pasando en este siglo XXI, en la cual América Latina tiene ventajas comparativas en recursos naturales y quien las necesita son los asiáticos y allá es el eje de donde va nuestro comercio. Segundo gráfico tiene que ver con la impresionante bendición de América Latina que viene de los recursos naturales. Y esta es una comparación de las utilidades extranormales o rentas extranormales de América Latina en sus exportaciones de recursos naturales en el periodo 2004-2010 comparados con el Plan Marshall de que se aplica después de la Segunda Guerra Mundial
del 49 al 52 en dólares constantes desde el 2006. Esto no se me ocurrió a mí, esto lo vi en el Banco Mundial y yo no podía creer los números que salían. Y dije, no, se equivocaron estos tipos. Y rehice todo este cálculo y miren lo que se muestra. ¿Ok? El Plan Marshall implicó en dólares constantes del 2006 108.000 millones de dólares. ¿Ok? Esa es la línea roja que ustedes ven acá. ¿Y cuántos fueron las utilidades extranormales debido al boom de precios de los commodities que se genera del 2004 en adelante? Venezuela es más de 2 veces el Plan Marshall, lo que recibe un país que toda Europa, destruida después de la Segunda Guerra Mundial. México y Chile, 1,5 veces el Plan Marshall, que es lo que vemos con Brasil, también 1,3 veces el Plan Marshall. Argentina y Perú les va un poquito peor, pero 60% del Plan Marshall para reconstruir Europa. Esto lo recibe un solo país. Eso explica también cómo la mayoría de los países latinoamericanos, gracias al boom de precios de los commodities, pudo hacer 2 cosas al mismo tiempo: crecer y redistribuir en América Latina en ese periodo de tiempo. ¿Ok? Bien. Sigamos ahora con el valor agregado. ¿Qué es lo que es valor agregado nacional? ¿Cuál es el concepto de valor agregado? El concepto, la definición convencional de valor agregado es valor bruto de la producción menos valor de los insumos, o en breve es la suma del valor de los factores productivos, capital y trabajo, y esto es el PIB. Esta es la definición convencional. Sin embargo, hay una nueva definición que ha introducido OECD, TIVA, que es Trade in Value Added, valor agregado nacional. ¿Y cómo se calcula? Muy simple. Valor bruto de la exportación restándole los insumos importados. Gracias a mi colega Raúl Sáez, colega de CIEPLAN y amigo, un paper que él escribió hace un par de años, fue la primera vez que yo me enteré de este concepto que había elaborado la OECD sobre valor agregado nacional de las exportaciones. Entonces, veamos un caso numérico simple para ver cómo se calcula. Si el valor bruto de exportación del bien A es $800.000, el valor agregado, los componentes de él son $300.000 en valor agregado, insumos nacionales $150.000, insumos importados $350.000. ¿Ok? Es un ejemplo simple. Entonces, ¿cómo se calcula el valor agregado nacional? Se calcula 800.000, valor bruto de exportación, menos los insumos importados que usa, $450.000. Miren qué simple el cálculo. Y esto es lo que introdujo OECD para ver cuánto valor agregado comercian todos los países que exportan. Entonces, lo que yo les voy a mostrar a continuación, y lo que está detrás en este TIVA, que no solo cuenta la empresa exportadora final, sino también el valor agregado de otros sectores nacionales que contribuyeron indirectamente a la exportación. Eso es lo que nosotros aquí hablábamos siempre de exportaciones indirectas. ¿Okay? Y aquí ustedes tienen valor agregado nacional de países exportadores de recursos naturales. ¿Y con quiénes nos comparamos siempre? Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá. ¿Y cómo está Chile ahí? Estamos no tan mal, o sea, estamos similar a todos los otros países que exportan recursos naturales. O sea, no somos el mejor, pero en absoluto somos el peor. ¿Ok? Y ahora, otra comparación. Valor agregado nacional de Chile con países exportadores de bienes industriales. Y miren dónde estamos nosotros. ¿Okay? El valor agregado nacional de nuestras exportaciones, grueso, 90% son recursos naturales, es 85%, y Japón, estos todos países exportadores de productos industriales, su valor agregado nacional dentro de las exportaciones es inferior a lo que tiene Chile. ¿Ok? O sea, aquí
nuestro modelo, lo que nos gustaría con más valor agregado, lo que estaba implícito en la primera diapositiva, es parecernos a Japón, Corea, Tailandia, Taiwán. Si queremos más valor agregado nacional, por la vía de lo que están haciendo ellos, es reducir el valor agregado nacional en este país. Ahora, ¿cómo es considerando toda la base de la OCDE? ¿Okay? Ahí ustedes ven dónde está Chile. ¿Okay? Estamos en el primer cuartil de países en los cuales exportan más valor agregado nacional sus exportaciones brutas. Y entremos aquí a Chile. Valor agregado nacional en las exportaciones chilenas de los sectores productivos chilenos. Y ustedes tienen aquí nuevamente rankeado el porcentaje de valor agregado nacional en todas esas exportaciones, en la cual las exportaciones de la minería aparecen en el quinto lugar, 86%, ¿ok? Y nos superan servicios empresariales, silvicultura y servicios financieros. Pero, si monetizamos ese valor agregado, ese es monetizado los millones de dólares de valor agregado nacional que exporta la minería chilena. Y miren dónde está el resto. ¿Ok? O sea, por monto, la minería de cobre chilena aparece en el primer lugar. Muy bien, otro enfoque distinto que generó Marcos Lima hace un tiempo atrás, unos 5 años atrás, ¿okay? Fue por valor agregado según las etapas productivas en la minería del cobre. Y lo que de fondo, el mensaje de este cuadro era: comparemos la mina concentradora con semimanufacturas y con semimanufacturas de tubos y láminas y de alambres y cables, tratando de hacer ver cuánto valor agregado tanto más grande había en términos porcentuales en la mina concentradora. Pero lo que voy a seguir en esta presentación mostrando 3 ángulos distintos de cómo agregar valor agregado a la minería del cobre, lo que se ha hecho y lo que se ha discutido dentro de este país. Y obviamente tengo que partir con el programa de proveedores de insumos de la minería, que tiene las siguientes características. ¿Okay? ¿Cuál era la visión que había en el siglo XX con respecto a la minería? La minería era considerada un enclave. ¿Okay? ¿Y cuál era este mensaje con esta palabra de enclave? Que el vínculo que tenía la minería era casi nulo con la economía chilena. Entonces, ¿cuál es la respuesta al enclave? El clúster, este concepto que Michael Porter populariza en la década de los 90, en la cual es la respuesta o solución al enclave. Pero el tema empieza ya, gracias a Porter, cómo crear un clúster productivo en torno al cobre. Y obviamente empieza el debate, está en la década del 90, encadenamientos hacia atrás, aguas arriba, o encadenamientos hacia adelante, aguas abajo. Habiendo un mercado aquí con un 30% de la producción del cobre mundial, obvia la respuesta. El encadenamiento tiene que ser aguas arriba, insumos para este mercado tan grande que tenemos acá. Además, hay un buen modelo para imitar, el modelo australiano de las METS, que hace justamente eso. ¿Okay? Y así surge el programa de proveedores de clase mundial en el 2008, gracias a uno de los panelistas que tenemos acá, Osvaldo Ursúa, que lo trae de Australia, lo importamos de Australia, y este programa de proveedores de insumos de clase mundial sería, según se escribe en aquel entonces, yo soy también de los que escribe, en aquel entonces, sería un programa muy atractivo. ¿Por qué? Porque es una cuádruple situación ganadora. Ganan las mineras, ganan los proveedores, gana todo el sector minero y gana el Estado. En breve, gana Chile. Y otros elementos que se agregan, en ese entonces hay 4.500 empresas proveedoras, lo que implica que hay una gran base potencialmente innovadora. Chile podría imitar el desarrollo de las METS australianas. Las METS
Machinery, Engineering, Technology and Services, ¿ok? METS australiana. ¿Cuál sería el objetivo de este programa de proveedores de clase mundial? Resolver los desafíos tecnológicos de las compañías mineras que operan en Chile. Y, más allá, una frase textual que me pareció muy buena para el bronce, transformar los recursos naturales en capital social. ¿Quién hace esto? El programa de proveedores de clase mundial. ¿Quién dice que hace esto? Nuestro amigo aquí, Osvaldo Ursúa. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este programa de proveedores de clase mundial generó expectativas excesivamente optimistas? Y la respuesta es bien simple. Tenía un soporte virtuoso en que habían muchas virtudes que estimulaban wishful thinking. ¿Okay? Todos queríamos, nos gustó, era muy atractiva. Era una cuádruple situación ganadora, una gran base de empresas proveedoras potencialmente para generar innovación, y este programa de proveedores de clase mundial replicaría el éxito de las METS australianas y además con el adicional de que las ventajas comparativas las estaba dando la localización geográfica específica. Se hacía la innovación ahí donde estaban las empresas que estaban produciendo este bien cobre. ¿Okay? Pero además, ¿cuál era el sustento que tenía este programa? El apoyo de las dos mayores compañías mineras de Chile, BHP y Codelco, lo cual era un gran espaldarazo para este programa de proveedores de clase mundial. Y además, el hecho de que quien articulaba esto era la Fundación Chile, encargada de la selección de las empresas innovadoras. ¿Qué mejor? ¿Qué trío mejor? Codelco, BHP, Fundación Chile, juntas, empujando un programa que es virtuoso. No hubo detractores del programa de proveedores de clase mundial, un gran apoyo transversal. ¿Y cuáles eran las inferencias de este programa? Y aquí varias de las columnas y las frases así textuales que yo tiré, PM, Patricio Meller, ¿ok? Nueva estrategia de desarrollo latinoamericana en torno a los recursos naturales. Promisoria estrategia de desarrollo regional. Un mecanismo de generación de innovación tecnológica. ¿Ok? Todo eso decíamos en aquel entonces. Entonces, ex post, viendo los resultados, ¿por qué un programa tan virtuoso y promisorio tiene resultados precarios? ¿Por qué no se replica en Chile lo que sucede con las METS australianas? Estas son las preguntas para los panelistas de este taller. ¿Ok? Pero la primera cuestión tiene que ver, revisando lo que ya se había planteado en aquel entonces, hay 4.500 empresas que son las proveedoras de insumos a la gran minería que tienen potencial innovador. Y aquí aparece un gráfico muy interesante, hecho por Innova Chile en aquel entonces, no sé cómo lo hicieron. ¿Okay? Me gustaría saberlo, en la cual, miren lo que pone de estas 4.500 empresas proveedoras de insumos de la gran minería, en la cual capacidad de frontera, creando el futuro, ¿cuántas hay? 0%. ¿Cuántas hay con capacidad alta? O sea, diseño avanzado, adaptación, replicar y mejorar las tecnologías existentes, 3% del total. Capacidad media, que adaptan tecnologías disponibles, 30%. Y baja capacidad, 67%. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Que no tenemos 4.500 empresas con potencial innovador, solo a lo sumo un 3%. ¿Okay? Lo cual implica de las 4.500, 135 empresas con potencial exportador e innovador. ¿Okay? En Chile, 2023, llegando los números ahora, hay 8.428 empresas catastradas como proveedores mineros, o sea, duplicamos. Pero me gustaría que Innova Chile replicara esto y ver cómo están estos numeritos hoy en día. ¿Okay? Pero lo que les quiero mostrar, estas son las METS australianas. ¿Okay? Miren lo que exporta las METS australianas entre 1990 y 2014. ¿Okay? Y noten que
lo que exportan estas METs australianas, proveedoras de la gran minería australiana, exportan maquinaria y servicios. Noten cuánto exportaban en 1990. Ya en 1990 exportaban 2.000 millones de dólares. ¿Ok? Y hasta donde yo llegué haciendo este cálculo, mirando qué es lo que hacían las METs australianas, y llegando bien desagregado, ¿ok? Hoy en día, llegan hasta 12.000 millones de dólares y hoy día presumiblemente están alrededor de 18.000 millones de dólares. ¿Ok? Entonces es muy atractiva la idea de que ahí tenemos siempre lo que estamos buscando, cómo diversificamos la canasta exportadora, y este es el tercer sector exportador de Australia. Copiémosle a Australia. Esta es una buena idea, este es un buen modelo. ¿Ok? Y aquí ustedes tienen los resultados de... tomé las 7 empresas más exitosas del programa de proveedores de clase mundial. En el 2015, ¿qué es lo que hicieron? Y mirando a ahora, dónde están, y ustedes ven, ok, las 3 primeras están exportando más de 4 millones de dólares, están produciendo más de 4 millones de dólares, las 2 primeras, uno diría, bueno, esto es lo que estábamos buscando, ¿ok? 170 empleados y 25 a 43 millones de dólares en las ventas, la que sigue 70 empleados, la tercera 140 empleados. Pero sumamos todo, raya para la suma, no alcanzamos a llegar con los valores máximos ni siquiera a los 100 millones de dólares. Recuerden, en el 2000 las METs australianas exportaban 2.000 millones de dólares. En 90 exportaban 2.000 millones de dólares. ¿Ok? Bien. Lo que voy a hacer a continuación, o sea, después de ver este resultado tan desolador, quiero neutralizarlo, quiero compensarlo con lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación, hace unos 3 a 4 años atrás, se me ocurrió invitar a un curso que yo daba en el MBA minero que teníamos a Juan Pablo Boitiz, gerente general de Sigdo Coppers. ¿Y qué es lo que hace Sigdo Coppers? ¿Y qué es lo que es Sigdo Coppers? Sigdo Coppers es una METS chilena equivalente a las METS australianas. ¿Ok? Me hubiera gustado haber tenido esto antes, haberme dado cuenta de esto antes aquí, de qué es lo que estaba haciendo Sigdo Coppers. O sea, ahí lo tienen ustedes. Este no es un comercial de Sigdo Coppers, pero es un sustituto cercano. ¿Ok? Miren, Sigdo Coppers, un holding chileno multinacional con casa matriz en Santiago y empresas filiales, fundado en 1990 por profesionales chilenos. Solo profesionales chilenos. Y opera en bolsa, uno de los holdings más importantes de Chile, venta consolidada el 2024, 3.780 millones de dólares. El EBITDA del 2024, 535 millones de dólares, 75% de eso viene del negocio minero. Son proveedores de insumo de la minería. ¿Ok? Tiene presencia en 5 continentes, instalaciones de producción y servicio en 6 países, oficinas comerciales en más de 30 países y tiene 17.400 empleados a nivel global. No hay registros públicos de que Sigdo Coppers ni sus filiales haya participado en el programa de proveedores de clase mundial aquí de Fundación Chile. ¿Ok? Para que Hernán no lo pongáis dentro de... La pregunta para los participantes en el panel: ¿por qué no hay otras empresas chilenas similares a Sigdo Coppers? ¿Ok? ¿Qué es lo que se debería hacer para que las hubiera? Esa es una pregunta que espero que ustedes nos iluminen para ver qué es lo que se puede hacer al respecto. Bien. Paso ahora a un segundo tema importante de cómo agregar valor, que tiene que ver con los concentrados de cobre y los cátodos de cobre. Y aquí Información Chile exporta de los dos.
la evolución de las exportaciones de cobre, de los concentrados, 30% al total de los exportados, de las exportaciones de cobre a comienzo de la década eran concentrados. Y ahora estamos exportando cerca del 55% y se proyecta que hacia el 2040 cerca del 77% de las exportaciones de cobre serán concentrados. Los mercados de destino de los dos son distintos y ahí, bueno, esta es lata, ustedes pueden leer después la diapositiva. Y lo que quiero destacar, Chile tiene baja capacidad de fundición y refinación y tiene un muy alto costo de producción. ¿Okay? Las fures chilenas han perdido competitividad. El cambio en el tipo de mineral de cobre que se extrae pasa de óxido de cobre a sulfuro de cobre y hay un gran temor a ser vulnerables localmente ante la alta concentración de fure en China, fundición, refinación en China. ¿Okay? Entonces, veamos aquí este gráfico que ha producido Martín, de que muestra cuántas fundiciones hay en distintos países y cuál es el costo directo de toneladas por tonelada, de dólares por tonelada de concentrado en las fures de distintos países. Noten que encabeza con el menor costo China, 61,4 dólares por tonelada. Y noten entre los países que producen poco, pero primero cuál es la gracia del gráfico, ¿dónde está Chile? Noten, Chile produce con un costo, las fures de acá, 256 dólares por tonelada, en que, como dice ahí, las fundiciones en Chile operan en promedio con costos directos más de 4 veces mayores que las fundiciones chinas. Entonces, ¿es válida la pregunta? La encuentro totalmente legítima. ¿Tiene racionalidad económica tener fure en Chile con ese diferencial de costo? ¿Okay? Pero noten, entre los países de bajo costo de fure, Perú, nuestro vecino Perú. Está ahí un solo fure, o sea, aquí a la derecha, y los bloques amarillos son los que hablan o reflejan el número de fundiciones que hay en cada país. China tiene 24 fundiciones, nosotros tenemos el equivalente a 6 fundiciones, Perú tiene una sola, pero efectiva, competitiva, ¿ok? Competitiva en que está mucho más cerca que nosotros de las fundiciones, las fures más competitivas que están en Corea del Sur, Indonesia, Japón. ¿Okay? Me sorprende Zambia. Me tocó hacer un trabajo de repente comparar Zambia con Chile y esto de ver a Zambia ahí teniendo una fundición y refinería bastante competitiva, lo encontré sorprendente, una de las cosas después que uno ve algo de lo que ha pasado en Zambia. Ok, pero noten ahora aquí en este gráfico, comparando Chile y Perú, la evolución de las exportaciones anuales de concentrado. Crecen en los dos países, crece mucho más en Chile, y Chile y Perú representan el 40% de la producción de cobre mundial. En las exportaciones de concentrado de Chile alcanzarían, reitero, 77% del total exportado del cobre en el 2040, según proyecciones de Cochilco. ¿Okay? Entonces, yo creo que es legítima también la pregunta, ¿es imposible tener un fure competitivo aquí? Y voy aquí a la respuesta. Exportación de cátodo versus exportaciones de concentrado. Y en forma sesgada, lo anticipo, voy a utilizar los argumentos a favor de exportar cátodos en vez de concentrados. ¿Y por qué? Porque encuentro que uno de los papers más interesantes sobre este tema que se ha escrito es lo que ha escrito Gustavo Lago y lo que Sesgo reproduce en gran medida. ¿Okay?
todos estos argumentos y les recomiendo leer el paper de Gustavo Lago, realmente bueno. ¿Y qué es lo que dice él? Y aquí lo que se plantea en términos globales, fortalecer fundición y refinación en Chile, no es solo una decisión industrial, sino una decisión estratégica de inserción internacional en que captura de valor, hay seguridad de suministro y posicionamiento ambiental. ¿Okay? La exportación de concentrado implica, en primer lugar, mayor dependencia de terceros para completar la etapa de FURE. Vender un producto intermedio y así quedar más expuesto a tarifas de tratamiento y refinación fijadas externamente y no por un mercado de materias primas internacional como lo que fija el precio de los cátodos, el mercado de cobre en Londres. ¿Okay? ¿Cuáles son las ventajas de exportar cátodos? La primera, central, capturar más valor dentro del país. Se vende un producto estandarizado, con pureza reconocida internacionalmente y aceptado en los principales mercados y bolsas. En cambio, noten lo que implica exportar concentrado. Significa vender un producto intermedio cuya valorización depende de contratos de transformación, descuentos metalúrgicos, cargos por tratamiento y refinación y castigos por impurezas que aparecen ex post. Segunda ventaja, reduce la dependencia estratégica y de la capacidad de FURE instalada en Asia. Tercera, mejora el posicionamiento comercial frente al cliente final. Las exportaciones de cátodo mantienen una relación más directa con los usuarios industriales finales y puede capturar mejor información sobre calidad, trazabilidad, estándares ESG y nuevas exigencias del mercado. Fortalece la competitividad ambiental del cobre chileno. Este es un punto muy central en el artículo de Gustavo Lago, en que los exportados de concentrados implican más emisiones globales que exportaciones de cátodos. Esto se explica por diferencia de matriz energética y porque el transporte de concentrados es más costoso ambientalmente que el de cátodos. Okay. Y 5, permite enfrentar mejor la creciente complejidad mineralógica de los yacimientos chilenos. ¿De qué se está hablando aquí, Gustavo Lago? Chile posee y seguirá generando concentrados con mayores impurezas, especialmente arsénico. Estos concentrados enfrentan castigos económicos y restricciones de acceso a mercado y costos logísticos más altos. Contar con capacidad local de procesamiento permitiría desarrollar tecnología, conocimiento e innovación en torno al tratamiento sustentable de minerales complejos en vez de externalizar ese aprendizaje. Okay. Y por último, central con los tiempos que estamos viviendo. Aumenta la resiliencia logística del sector, los concentrados requieren almacenamiento especial, tienen más restricciones de transporte y pueden generar vulnerabilidades en episodios de interrupción de las cadenas de suministro. Los cátodos, en cambio, son más fáciles de almacenar y transportar. Por ello, una mayor capacidad local de refinación también aporta robustez a la continuidad operacional de la minería chilena. ¿Okay? Bastante contundente los argumentos sobre la ventaja de exportar cátodos. Adicionalmente, aquí quiero agregar algo que me parece que es importante. Vamos a tener precio del cobre sobre $5,5 la libra. Y esto refuerza el argumento por exportar cátodos, en que se fortalece, exportación de cátodos, se fortalece políticamente, comercialmente y estratégicamente. ¿De qué estamos hablando aquí? Un precio más alto del cobre hace más visible el costo de seguir exportando un producto intermedio. Se estaría renunciando a una parte de la captura de valor si continúan las exportaciones de concentrado en vez de las exportaciones de cátodo. ¿Okay? Segundo lugar, aumenta el valor de contar con acceso directo al mercado final. Se valora mucho la capacidad de entregar metal refinado, trazable y comerciable directamente a los mercados internacionales. Y tercero, se vuelve más costoso para la FURE externa aceptar descuentos y penalidades propios de los contratos de concentrado,
que descuentan cargos de tratamiento y refinación, pérdidas metalúrgicas implícitas y castigo por impureza. ¿Ok? Precio alto premia más el cobre limpio y confiable. El comprador final valoriza más la seguridad de suministro, la trazabilidad y la menor huella de carbono. ¿Ok? Ahora, esto lo que plantea en el artículo de Gustavo Lago y también Sesco, las condiciones para fortalecer FURE en Chile, que FURE en Chile se traduzca en una inversión viable y rentable. No cualquier proyecto será automáticamente rentable. Para que un nuevo FURE sea rentable se requieren tecnología de última generación, altos estándares ambientales, suministro asegurado de concentrados, productividad laboral y operativa muy superior a la observada y un rol activo del Estado como habilitador regulatorio e institucional. ¿Ok? Bien. Y para ir terminando, ¿cuál es la tercera vía para agregar valor? ¿Por qué inserción en las cadenas globales de valor? La pregunta es, bueno, ¿y por qué nos tenemos que insertar en una cadena global de valor? La respuesta es la siguiente. Estas son las cifras sobre maquinaria y equipos utilizados por la minería chilena. Importaciones anuales de maquinaria, 600 millones de dólares 2022. Importaciones anuales de neumáticos, 209 millones de dólares. Uso de partes y piezas de maquinaria, 3.400 millones de dólares. Maquinaria y equipo, 590 millones de dólares. Servicios anuales de mantención de maquinaria, 2.700 millones de dólares. ¿Ok? Mercado chileno, asociado a maquinaria y equipos para la minería chilena, genera alrededor de 3.000 millones de dólares. Por algo, Exponor es la segunda feria mundial de venta de maquinarias para la minería. ¿Ok? ¿Y dónde se hace? En la región minera de Chile. ¿Ok? Número de camiones que se importaron en el 2013-2014, donde teníamos las cifras, 1.600 camiones, de los grandes camiones. Los más grandes utilizan en aquel entonces, 2013-2014, motores cuyo costo era 5 millones de dólares. ¿Te recuerdas, Osvaldo? Power Train Technology, ¿okay? Lo que hacía, remanufacturaba estos motores que se echaban a perder, pero era una fabriquita bastante chiquitita, ¿ok? Y la pregunta aquí, de fondo, también para el panel, es cómo es posible que en 35 años de acelerada expansión de cobre, Chile no haya podido insertarse en cadenas globales de valor de maquinaria cuprífera. Y recuerdo en una comida de Sesco hace 8 años atrás, la misma pregunta la hacía el presidente Lago de la siguiente manera. En aquel entonces, si 30% de la producción de cobre mundial está aquí en Chile, 30% de las reservas cupríferas están aquí en Chile, ¿por qué no hay un 30% de la producción de maquinaria y equipo aquí en Chile? Ok, y el último tópico, muy rápido, que tiene que ver con la pérdida de competitividad de la economía chilena en la parte minera, la evolución de la minería de cobre chilena. En 2 décadas, Chile pasó de tener costos directos por bajo el promedio a niveles significativamente por sobre el promedio. Y ahí ustedes tienen 3 curvas, qué es lo que está pasando con la evolución de la minería peruana, chilena y la del mundo. Como la línea roja, estábamos en el 85 hasta el 2003 por debajo de las otras 2, y noten Perú cómo se va para abajo, cómo reduce sus costos, y nosotros estamos por sobre el costo promedio del mundo. ¿Okay? Y aquí este otro gráfico hecho por Iván Arriagada, en la cual muestra de que estamos, noten, a la derecha está la producción en miles de toneladas de cobre y superamos
estamos pegados en torno a las 5 millones de toneladas métricas, un poco más arriba, 5,3, 5,5, 5,6, 5,2, durante 2004 hasta ahora. ¿Ok? Pero por otro lado, noten que se ha requerido crecientes inversiones, han sido necesarias para mantener el nivel de producción, y esto se debe a caída de la ley, a envejecimiento de los yacimientos y creciente complejidad del mineral. ¿Okay? Entonces, la pregunta ahí para el panel, obviamente, es: ¿qué hacemos? Y aquí Hernán recordaba el roadmap sobre el cobre que hicimos de 2015 al 2035. ¿Cuánto esperábamos producir al 2035? ¿Ok? ¿Y cómo calculamos lo que Chile debía producir al 2035? ¿Y cuál fue el razonamiento en aquel entonces? Muy simple. Si representamos 30% de la producción total de cobre mundial y tenemos 30% de las reservas, entonces tenemos que producir al 2035 30% de la producción mundial en aquel entonces. Y vimos cuáles eran las proyecciones de demanda al 2035 y llegábamos a la conclusión, un gráfico bien importante dentro del roadmap que desarrollamos aquí en Fundación Chile, de 8 millones de toneladas. ¿Okay? Eso es lo que debíamos producir para mantener nuestro porcentaje, el share, dentro de la producción mundial. ¿Okay? Por otro lado, lo que se hacía también en ese roadmap es que si no se hacía nada, en vez de los casi 5,5 millones de toneladas que estábamos produciendo, en ese entonces se iban a reducir a 4 millones de toneladas. ¿Okay? Y ahí se sugerían una serie de propuestas cómo elevar la producción. Pero estamos pensando en elevar la producción hacia las 8 millones de toneladas. ¿Y cuál era la gran preocupación que teníamos? Y que fue algo que expresamos en el roadmap de aquel entonces. Era si se va a producir tanto cobre en que la ley de los yacimientos cae y está cayendo a la mitad, o sea, de 1,2 a 0,6, entonces imagínense la cantidad de relave que se va a generar cuando produzcamos 8 millones de toneladas. Y fue ahí cuando dijimos y introdujimos en el debate chileno la palabra relave. Nadie sabía antes lo que era un relave, ¿ok? Pero lo que hablábamos era, si se van a producir como material de desecho el equivalente a un Cerro Santa Lucía cada 18 horas, ¿dónde diablos vamos a colocar tantos cerros Santa Lucía con tanto relave? ¿A quién le gustaría tener un Cerro Santa Lucía de relave en el jardín de su casa? ¿Okay? Esa es la pregunta que estábamos preocupados. Y eso nos distrajo de ver, oye, ¿cómo diablos llegamos a los 8 millones de toneladas? Ok, y termino con esto, los costos de producción, cash cost, esto, aumento de la minería chilena. Ustedes ven ahí esto, pero yo creo más importante es estas curvas de costo, pero estas son solo para la minería chilena. Aquí yo creo que Cochilco tiene que hacer esto mismo para la minería mundial, para ver dónde está la minería chilena. Antes, 80% de la producción estaba en los 2 primeros cuartiles de costo. Hoy, yo diría, 80% de la producción está entre el segundo y tercer cuartil de costo y el resto está en el cuarto cuartil de costo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo diablos volvemos de nuevo a recuperar competitividad y productividad en la minería chilena para que cobre siga siendo adelante lo que ha hecho para atrás? O sea, ser la viga maestra y el sueldo de Chile. ¿Okay? Eso
es por hoy. Muchas gracias, profesor. Para conversar acerca de los planteamientos del profesor Meller, invitamos a las y los integrantes de la mesa redonda que hemos titulado El futuro en contexto de transición energética. Damos la bienvenida a José Miguel Benavente, doctor en Economía y ex vicepresidente ejecutivo de Corfo. Daniela de Sormó, economista, experta en mercados de minerales y directora de SESCO. Elena Moreno, Ingeniería Civil, presidenta ejecutiva de la Corporación Alta Ley. Y Osvaldo Urzúa, doctor en Políticas de Ciencia y Tecnología, consultor, director de SESCO. Modera esta mesa el director del Centro de Energía de la Universidad de Chile, Billy Crouch. Muchas gracias a Fundación Chile por prestarnos la casa. Nos sentimos muy cómodos acá. Muchas gracias, Patricio, por la presentación. Mi rol ahora va a ser fácil porque las preguntas quedaron planteadas. Entonces, lo que va a hacer es ponerlas en cierto orden para que las abordemos desde el panel. Estamos un poco más atrasados en el tiempo de lo que esperábamos, así que les voy a pedir respuestas más bien breves. Y además de las preguntas que planteó Patricio, tengo una más general, si es que alcanza el tiempo para que la veamos. Si uno mira los números de exportaciones de la industria de proveedores de bienes y servicios mineros, para el año 2023 nosotros encontramos el número 1.200 millones de dólares. Está por debajo de las exportaciones de vino, que es como 1.500. Entonces, un país productor de cobre, en términos de cómo compite con el resto en venta de servicios mineros, es menos importante que este país productor de vino en esos términos. Y en la presentación vimos que han habido esfuerzos, y el esfuerzo que mencionaba Patricio era el programa Proveedores de Clase Mundial, que a pesar del optimismo con que se abordó, tuvo resultados que no fueron tan promisorios, modestos, fueron modestos. Y uno, si lo compara con Sigdo Copper, que era el otro ejemplo, hay como una contraposición importante que abordar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un programa tan virtuoso y promisorio como el de Proveedores de Clase Mundial no tuvo los resultados que se esperaban? ¿Y por qué la diferencia con Sigdo Copper? Podemos partir de allá para acá. José Miguel. ¿Ahí sí? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que esto es un debate largo que creo que, como bien decía Hernán, incluso ya lleva un buen tiempo y que como que hemos avanzado poco. Los números muestran, los de Pato. Yo tengo una hipótesis, voy a ser un poco duro con esto, porque yo creo que tengo una hipótesis con respecto a los productores ¿no es cierto?, especializados de clase mundial que es errada. En dos motivos. El primero, entender que el cambio tecnológico en la industria minera viene en los proveedores. Esto es bien importante, porque en general hemos pensado que las industrias mineras, las minas son las que hacen la investigación y desarrollo, lo cual es falso. Las minas hacen investigación y desarrollo para reducir sus costos, pero al final están produciendo un commodity. Por lo tanto, innovación de producto no hay. Todo lo que, de alguna manera, el cambio tecnológico, según Pavitt 1984, es tradicional, procesos continuos, ¿no es cierto?, con las características que tiene particularmente la minería, el cambio tecnológico es dominado por los proveedores. Eso es primero. Lo segundo, si el cambio tecnológico es dominado por los proveedores, obviamente hay que pensar cómo toman decisiones las empresas mineras con respecto a las mejoras tecnológicas. Y una característica que tiene el sector minero es que es tremendamente averso al riesgo. Y las decisiones de incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos se toman en la mesa de diseño de la mina, no cuando ya están dando. Y eso generalmente lleva a que las decisiones que tienen que tomarse es con tecnologías probadas. Por lo tanto, es muy difícil que un proveedor de una escala de máquinas, equipos, etcétera, chileno, que no ha sido probado en distintos contextos, pueda meterse en esas decisiones, salvo que haya una política explícita, que de hecho Finlandia y Australia y otros países, que la empresa, en este caso Codelco, esté como, entre comillas, forzada
a hacer ese proceso, que tampoco lo hemos hecho en Chile. Ahora, en ese contexto yo creo que es bien importante. Si ustedes se fijan los proveedores que están ahí, no hay ninguno que esté metido en el core de la producción minera, ninguno. Eso es bien interesante. Son como por el costado, ¿no? Temas con el temas medioambientales, temas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con elementos, ¿no es cierto?, del agua en algunos casos, algunos temas del polvo que desarrolló, ¿no es cierto?, en la Bama de Chávez, etc. Pero si tú me dices cuántos son de correas transportadoras, de molinos, ¿ok? Muy poco, si no casi nada. Entonces, yo creo que era un poco naif, y lo comentamos previamente, o sea, la idea era buena, te fijas, pero un poco naif de entender de que en el fondo, cuando uno empuja una idea de proveedores, tienes que al mismo tiempo involucrar a las empresas, particularmente a las empresas locales, en este caso, por ejemplo, como Codelco o Antofagasta Minerals, involucrar en este proceso y ver que los riesgos se disipen entre todos, no solamente el comprador. Eso yo diría que son como elementos como característicos que quizás un análisis más cuidadoso con respecto a cómo se genera el cambio tecnológico en la industria minera podría de alguna manera hecho esto. Y una segunda característica, ya que estamos diciendo el caso australiano, no hay que olvidar que la mediana minería de Chile es la gran minería de la mayoría de los países. Sobre todo en términos de producción de toneladas. Eso es un tema bien importante. Y yo creo que si hubieran volver para atrás el reloj y hubiese sacado el programa de los proveedores de clase mundial, yo lo hubiera hecho con la minería mediana en Chile, no con la grande. Porque ahí es donde están las mayores déficits de productividad, mayor heterogeneidad de proceso productivo, donde quizás, tengo la sensación, porque me he entrevistado con algunos de los productores, hay mayor hambre de alguna manera por tomar estos cambios tecnológicos y desarrollarlos en forma conjunta. Y cuando uno mira la evolución de los proveedores de clase mundial, que por ejemplo los METs en Australia, crecieron con BHP, juntos. ¿Me fijas? En algunas dimensiones súper tempranas. Se preguntaba algo, Osvaldo, cómo iba a ser esta evolución a través del tiempo, cómo iba la producción de BHP. Por lo menos el caso Finés, que conozco un poco más en detalle, fue exactamente así. La empresa mediana, la gran minería en Finlandia es la mediana minería de Chile, y ellos, los proveedores, desarrollaron en forma conjunta y crecieron en forma conjunta, y después esas ventajas comparativas, competitivas, las tradujeron en otros países, ¿no es cierto?, del mundo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar también agradecer la invitación, felicitar a Patricio por su paper, la verdad es que el tiempo se me pasó volando, es muy entretenido, muy interesante. Y tomando un poco los puntos que dice José Miguel, efectivamente la gran minería le gusta hacer el primer segundo, que otro lo pruebe antes y después lo probamos nosotros. Yo creo que ese es un gran tema de que es muy difícil además hacer un buen pilotaje. También tenemos mercados que son mucho menos profundos desde el punto de vista financiero también. Entonces, claramente, para un proveedor entrar en la gran minería no tiene, o sea, hay temas tan básicos como a veces el capital de trabajo suficiente o hacer una boleta de garantía. Entonces, son complejidades que, claro, para la minería está con unos estándares súper altos, pero para los proveedores, si no son muy grandes, un SK lo puede hacer, tiene la espalda. Pero el resto de los proveedores no necesariamente lo tienen. Creo también, coincido que hay una oportunidad en la mediana minería. El año pasado me tocó también con el sombrero de Sesco estar en un congreso que fue en mayo del año pasado que se llama Minería Emergente en Copiapó. Y es impresionante la realidad de la tercera región en comparación con la segunda. O sea, si uno ve todos los índices de vulnerabilidad, por así decirlo, o sea, la tercera región está mucho más atrás que la segunda. La tercera región es una región polimetálica, o sea, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos cobalto ahora, un proyecto, hierro, etc. Y en el caso de la mediana, porque claro, ahí tenemos los Lundin, los Capstone, que ya son más gran minería que tan mediana, porque han crecido harto, pero hay otro segmento súper importante. Por ejemplo, me tocó conocer, y aquí no estoy camiseteada por nadie, o sea, no es, pero en el fondo es como ejemplos que llaman la atención, por ejemplo, Minera Carola, u otras mineras en que es curioso porque es como que van all-in, no tienen nada que perder, y habían gastado un presupuesto impresionante, por ejemplo, en inteligencia artificial para el monitoreo de la mina. Y presupuesto que a lo mejor si un BHP o alguno de los grandes le hubiera tenido que pedir permiso a Australia, a Singapur para poder hacerlo. Y lo desarrollaron con proveedores locales. Entonces yo creo que la estrategia tiene que ir ahí de la mano de este segmento, de ir creciendo, de ir construyendo juntos. Y quizás lo último que me gustaría comentar, que me gustó mucho también la aproximación del valor agregado desde el punto de vista del valor de la exportación,
neto de la importación de insumos y se nos compara mucho con Australia. Y quisiera hacer un ejemplo con el litio. A mí me gusta mucho el litio, lo he estudiado bastante. Y claro, se habla que Australia ya nos pasó. Bueno, China nos pasó hace rato, China está en otra escala y que Australia ya nos pasó. Pero resulta que el promedio del valor o precio al cual Australia vende una tonelada a China lo vende a $800, porque principalmente es un concentrado de litio, un concentrado de spodumeno. Nosotros hoy día, a precios que están, los precios tan malos del litio hoy día en comparación con lo que vimos un par de años, exportamos a $12.000. Entonces, cuando nosotros hablamos del valor de Chile en el mundo del litio, por ejemplo, hoy día somos segundo lugar, porque entregamos y aportamos un gran valor que vale incluso más de 10 veces de lo que Australia está exportando. Entonces eso también no está relacionado directamente con la pregunta, pero también quería poner un poquito para ver el contexto de lo que es valor agregado. Gracias primero que todo por la invitación a participar del panel, también muy excelente la presentación de Patricio Meller. Bueno, respecto a lo que tú comentaste, Vile, a mí me gustaría hacer un punto primero. Nosotros siempre fijamos la meta en términos del desarrollo de proveedores en la exportación, ¿ya? Pero sin embargo, cuando un proveedor se consolida internacionalmente, no exporta, se instala en el país, ¿ya? Se instala en Perú, se instala en México, se instala en Canadá, se instala en Australia, y nosotros no somos capaces de registrar esa internacionalización de empresas. Entonces estamos viendo la exportación y cuando uno revisa la exportación, finalmente son commodity, material a granel, no es el tipo de producto y servicio que buscamos que sea más sofisticado. Entonces ahí también se generan diferencias en la medición, justamente porque Australia también considera en su exportación muchas veces la internacionalización de empresas, porque tienen un sistema, digamos, a nivel de gobierno que permite hacer eso. Entonces ahí se generan ciertas diferencias. A pesar de eso, de todas maneras, nosotros estamos mucho más bajo que Australia, sobre todo en temas de internacionalización de proveedores, y yo creo que eso se da por varios factores. El programa de proveedores de clase mundial, claro, era una muy buena idea en su inicio, pero también faltó fortalecerlo con una serie de políticas que permitieran contrarrestar también las inconsistencias dinámicas. Por ejemplo, Australia, nosotros hicimos un programa de investigación de desarrollo de proveedores en distintas economías como Australia, Canadá, Brasil, Suecia, Finlandia, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, Australia gasta 11 veces más que Chile en apoyar los programas de desarrollo de proveedores. Nosotros, además de ese programa, no tenemos otra iniciativa en la cual hayamos destinado financiamiento. Hemos definido estrategias de desarrollo de proveedores, lo tenemos en la meta, pero ¿cuál es el financiamiento y cuál es la inversión que realmente hemos realizado a nivel de gobierno para levantar ese sector? Yo diría que no está al nivel de lo que esperamos lograr a nivel de meta. Entonces ahí tenemos una brecha importante que no supimos acompañar ese programa. Por otro lado, las brechas que señala, claro, José Miguel, de la minería en sí, se dan en todos los países. En todos los países pasa lo mismo. O sea, la asimetría entre los proveedores chicos y las grandes mineras también dificulta la incorporación de nuevas tecnologías. Eso pasa en todos lados. Entonces, ¿cómo abordamos ese tema acá en Chile en particular? Y también lo que comentaba Patricio, que estamos desaprovechando todo este Tier 1, digamos, el 80% de las compras de bienes y servicios de la gran minería se dan hacia los OEMs. Pero ¿cuántas capacidades de los OEMs en I+D se desarrollan en Chile? Nada, básicamente tienen oficinas de venta y todo lo desarrollan en sus países de origen. Entonces también cómo aprovechamos y generamos incentivos para que esas empresas se instalen en Chile, porque ya no tenemos forma de competir con ellos, pero sí podemos colaborar. Podemos desarrollar una base de proveedores que colabore con estos OEMs y pueda generar innovación, las universidades y pueden, digamos, mejorar todo el ecosistema. Por otro lado, en Chile también tenemos muchas dificultades. Somos buenos también, digamos, para poder promover el desarrollo de proveedores, pero es casi como una especie como de marketing, porque finalmente, claro, todos los proveedores desarrollan soluciones anexas y no en el core de la minería, principalmente porque también tenemos dificultades en la parte del escalamiento. ¿Ya? Tenemos muchos fondos para crear, para startups, para investigación y desarrollo. Pilotaje ya empiezan a escasear, pero ya en el nivel de escalamiento industrial, nada. Entonces ahí también tenemos una brecha, un valle de la muerte, que muchas tecnologías, incluso que nacen de las universidades, que son parte del core de la minería, que buscan transformar y desarrollar tecnologías disruptivas, llegan ahí y mueren, porque finalmente no tienen ese apoyo, que son niveles mucho más altos, digamos, de inversión. O sea, si uno considera, por ejemplo, en el ITL, en el Instituto de Tecnologías Limpias, que acaba de cerrar su primer desafío, y uno revisa cuál es el costo de las iniciativas que se postularon al ITL, el promedio es $2,5 millones de ahí para arriba. Incluso tenemos iniciativas de $30 millones en una etapa TRL 5 para pasar al siguiente TRL.
Entonces también la escala de la inversión que estamos realizando también ha fallado en ese aspecto. No hemos logrado escalar tecnologías disruptivas que realmente apuntan a modificar y a incrementar la productividad de la minería chilena. Te puedo redirigir un poquito la pregunta ahora que viene Osvaldo. El ejemplo de Cigdo Copper como contrapuesto a lo que ocurrió, al éxito del programa Proveedores de Clase Mundial, Osvaldo, hay una diferencia importante, no pasó por el programa, se las arregló de otra forma. ¿Qué explica esa diferencia? Bueno, muy buenos días, muchas gracias Billy, gracias Patricio, gracias Hernán por la invitación. Esta invitación un poco es un déjà vu, yo creo que este mismo panel lo hemos hecho unas 8 veces, ¿o no? Y tenemos, da cuenta que tenemos una cierta claridad respecto como un cierto diagnóstico, pero somos pésimos en implementar las soluciones y darle continuidad. Quiero ir a tu pregunta, pero también después tomar un par de cosas que ha mencionado el panel. Y para ir a tu pregunta hay que entender que el mundo de los proveedores de la minería uno podría hacer grandes categorías. Cuando hablamos de 4.000 proveedores y tantos, 5.000, en realidad los que hacen que la aguja se mueva no es menos del 10% en términos de número, no en términos de facturación. Aquí y en la Quebrada de la Jí, en todos lados. Y las categorías son, digamos, los grandes proveedores o de equipo o de servicios de ingeniería muy grandes, en donde probablemente están representados en Chile a través de APRIMIN, que no son más de 100, 150 empresas y el 80% sobre el 80% de la facturación. Después están los proveedores altamente especializados, de ser otro 5%, ahí tenemos empresas como por ejemplo como JRI, para dar cuenta que sí que existe. Y después tenemos todos estos startups que están surgiendo, que eran muchos de los ejemplos que da Patricio. Entre esos tres probablemente vamos a llegar al 10%, y después el 90% restante son todos los otros, que son importantes, pero no son importantes desde el punto de vista de la transformación, son importantes desde el punto de vista del empleo, pero no necesariamente de la transformación productiva. Y aquí voy a una conversación que tuve con José Miguel hace, no sé, unos 7 años atrás, y yo creo que un estudio que tú hiciste, que daba cuenta de lo que el BID llamaba el missing middle, como el falta el jamón del sándwich, que son empresas que tienen escala grande para poder meterse y proyectar procesos de generación de tecnología de conocimiento escalable, como los Cigdo Copper, y que efectivamente tienen la capacidad de articular procesos de innovación y el ecosistema que requiere escala. Los Nokia existen también en la minería, y no son puros, el Nokia no existe, lo que hizo Finlandia no es porque son una colección de puros viejos chiquititos que están haciendo cosas, sino que existen estos centros de concentración de capacidades. Y Cigdo Copper sí tuvo, digamos, apoyos de distintos fondos públicos, desde INAEX hasta el propio Godelius, y lo fue empaquetando porque se dio cuenta que la escala era así. Y se dio cuenta que efectivamente existían estas cosas que se llamaban las cadenas de valor globales. Y la cadena de valor global tiene que ver con que tú te das cuenta que para ser competitivo tienes que estar en parte, tienes que participar en los nodos de generación de conocimiento que están organizados a nivel mundial. ¿Y qué hizo Cigdo Copper? Compró las cosas estratégicas en Chile y compró empresas afuera. Entonces, y ese rol no lo pueden hacer los otros 3 cuadrantes. Entonces, efectivamente, dentro de nuestra política de desarrollo productivo y tecnológico en torno a la minería, hay que poner un especial acento en los Cigdo Coppers. Hay un segundo Cigdo Coppers, al menos, que es el Ecmetal, y lo está haciendo fantástico. Y yo creo que efectivamente aquí hay un elemento que no hemos abordado, es cómo nos metemos en esos nodos de generación de conocimiento que están organizados a nivel mundial. Y hay una mirada hacia adentro, que es decir, cómo hacemos que a los OEM o a las grandes empresas de ingeniería no puedan estar ausentes de Chile. Si no estoy en Chile, no estoy participando en la frontera del conocimiento, y no hemos generado instrumentos para que eso suceda. Y al mismo tiempo es cómo hacemos que las empresas afuera no tienen que ver con exportación, estén participando en esos nodos afuera. Entonces aquí una provocación, les voy a hacer una imagen, una caricatura. Hace un par de años atrás, Outokumpu se vendió, entonces salió a la venta, y lo compró Metso. Deberíamos haber comprado nosotros. No yo ni tú, Eduardo, pero digamos, le podríamos haber dado una manito al Ecmetal,
No costaba tanto, ¿ah? No costaba tanto. Más allá del detalle que hay que hacer, quiero hacer el punto. Y claro, lo compró Metso. Y cuando lo compró, efectivamente redistribuyó todas sus decisiones de generación de conocimiento e innovación en ese nodo. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión respecto al tema de los proyectos de clase mundial, yo diría que es uno de los tantos programas que no fracasa, sino que se debilita por la falta de escala. Entonces es una cosa más bien como sistémica. Podemos realizar muchos programas y están todos bastante bien diseñados, funcionan en la etapa de diseño y se mira, hay que hacer estos ajustes y después en el escalamiento nos va mal. Entonces el problema que tenemos es que nuestro ecosistema no empuja a las empresas a crecer. Y el caso de los METs australianos, lo que Australia exporta no son los METs, son los METs con todo el ecosistema que efectivamente los empujan a exportar, a crecer. Y el que no crece, lo echan. Nosotros no hacemos eso. Y la pregunta que hay que hacer, bueno, porque tenemos un sistema que está súper fragmentado, y al estar tan fragmentado, es muy difícil empujar a que crezca. Y la pregunta es, bueno, ¿queremos resolver ese problema de fragmentación o no? La evidencia muestra que en realidad no, digamos que no hemos tomado en serio ese problema. Bien, voy a hacer una pregunta para darle la palabra a Pato también. No nos queda mucho tiempo para el panel, entonces voy a hacer dos preguntas más. Una ronda en que quiero que nos hagamos cargo de... Hay unas condiciones estructurales que hacen muy difícil tener resultados muy exitosos en el desarrollo de tecnologías para la minería, porque en realidad nuestro negocio principalmente hoy es la extracción y, como decía José Miguel, es complejo, es compleja la apuesta. Vimos ahí los números, el aumento de costos de la producción de minería y la pérdida competitiva de la minería chilena, pero uno podría plantear el problema desde otra perspectiva. Dice, Chile ha experimentado dificultades para aumentar su nivel de producción, hay de hecho unos aumentos importantes de costos, pero también podría decir que a pesar de las dificultades propias del desarrollo minero y que hacen que el mineral sea cada vez de menor calidad, hay que ir a buscarlo más lejos, más profundo, es más duro, más caro de moler, nosotros hemos mantenido la producción. Y eso ha implicado la generación de mucho conocimiento y capacidades locales que se utilizan para poder mantener esa producción. Yo hago clase en un departamento de ingeniería de minas y una parte importante de nuestros egresados terminan trabajando fuera del país. O sea, es una exportación que no estamos cuantificando. Entonces la pregunta es, ¿qué tan bien lo ha hecho Chile para poner en valor ese conocimiento, ese know-how y capacidades desarrolladas en el país, que se usan en el país y que han permitido mantener los niveles de producción en los últimos años en términos de agregación de valor al negocio minero? Y podemos partir por el lado de acá, Patricio, hasta allá. Y le adelanto la siguiente pregunta, que es para cerrar después la discusión, es que nosotros tenemos una cierta experiencia en implementar estos desarrollos de proveedores tecnológicos, pero hoy enfrentamos un escenario que es un poquito distinto, y es el escenario de descarbonización de procesos mineros, transición energética e adopción acelerada de nuevas tecnologías. ¿Hay oportunidades nuevas hoy que tal vez deberían hacernos pensar instrumentos distintos? Abordemos las dos preguntas en conjunto en el orden que quiera cada uno cuando le toque hablar, por favor. Patricio. Para ser franco, yo tenía un par de gráficos más en que mostraba cuánto se gasta en investigación y desarrollo, particularmente en el sector minero y particularmente en Chile. Y pensé, bueno, este tema no está tan metido, o sea, estoy metiendo tantos temas, ¿para qué meto gráfico más? O sea, que tiene que ver con la pregunta que tú estás haciendo. Y hay dos cuestiones distintas. En ese gráfico que se calcula cuánto gasta los sectores, las empresas en investigación y desarrollo, son como porcentaje de las ventas. Y uno mira todos los sectores, o sea, de las grandes empresas que hacen esta investigación y desarrollo, y minería es la que ocupa el último lugar.
¿ok? O sea, está por debajo de el sector petróleo, en que nos podríamos comparar, estamos menos de la mitad de lo que gasta petróleo en relación a sus ventas con respecto a este tema de la innovación tecnológica. Y dentro de Chile, o sea, y ahí en ese gráfico yo agregaba, bueno, ¿y cuánto gasta la minería chilena? Gasta menos de la mitad de lo que gasta el sector minero en general. O sea, estamos... por eso a mí me pesca de sorpresa el planteamiento que tú estás haciendo de que aquí se genera mucha innovación. ¿Y dónde diablos está la innovación? O sea, ¿por qué no se traduce en, digamos, en empresas como Mercado Libre? ¿Okay? En que empiezan a cotizar en bolsa y se transforman en algo que es reconocido mundialmente. Yo creo que uno de los problemas que tenemos aquí, que ni siquiera hoy en día las compañías mineras están gastando, porque siempre se dice, nosotros tenemos un ingreso per cápita muy inferior al de Canadá y al de Australia. Entonces, eso explica, en cierta manera, de por qué no estamos gastando un porcentaje importante en innovación o en conocimiento. Y Gonzalo Rivas hizo un gráfico muy interesante en que compara Chile con Australia y Canadá cuando ellas tenían el mismo ingreso per cápita que nosotros teníamos. Y en esa comparación, él muestra cuánto se hacía de investigación y desarrollo en Canadá y Australia comparado con lo que se hace en Chile. Y la verdad es que el diferencial es enorme. O sea, y esto lo que hace pensar de que la minería es un sector que se supone piensa a largo plazo. Invertir en investigación, desarrollo y conocimiento, como tú lo estás planteando en la pregunta, es invertir en largo plazo. Pero ¿cuánto capital humano? ¿Cuántos son los doctores que están en las compañías mineras en vez de estar en las universidades, como tú, ayudando a generar esa innovación tecnológica dentro de donde se necesita? Y algo que hicimos en este estudio de Bochef Minería, ¿te acuerdas? ¿Dónde está el capital humano en Chile? O sea, el capital humano, ¿dónde están nuestros doctores? O sea, el grueso de los doctores que van a estudiar afuera están enseñando en las universidades y quieren estar en las universidades. ¿Y por qué? Y aquí es una doble cuestión que veíamos en ese estudio de por qué las empresas chilenas no contratan doctores. ¿Ok? Y en un momento dado hicimos un grafiquito. ¿Qué pasa con los directorios de las grandes compañías, tanto en un eje y en el otro eje toda la parte ejecutiva? El gerente general y toda la gerencia, ¿cuántos doctores hay? Y hicimos el estudio seleccionando las empresas más grandes de distintos países, ¿ok? Particularmente los países desarrollados, y Chile. El gráfico lo que mostraba es que en todos los otros países, las grandes compañías, tienen doctores metidos en el directorio y en la parte ejecutiva, ¿ok? Que son como los caballos de Troya que entran dentro de la compañía para promover la innovación. En cambio, en Chile, el número eran prácticamente, estábamos en el origen. O sea, y entonces la pregunta es, ¿por qué las compañías mineras no contratan doctores? Y tiene el dual de eso es, ¿por qué nuestros doctores no se quieren ir a trabajar en las compañías mineras? ¿Ok? Y viendo ciertas respuestas, ciertas encuestas que han habido, es que, mejor no doy la respuesta, ven el artículo, pero lo dejaría ahí en que
Sí. El problema lo estamos viendo hoy día, que yo creo que el indicador erróneo que se usa, ¿cuánto es el porcentaje del gasto en investigación y desarrollo en relación al PIB? Ese no es el indicador relevante. El indicador relevante es cuánto las empresas las compañías, que son las empresas que llevan adelante la investigación y desarrollo, gastan por trabajador ocupado. ¿Ok? Y ese indicador, si uno mira y compara distintos países, y voy a tomar uno solo, dentro de todos los países que aparecen, en Corea gastan el equivalente a $1.600 por trabajador ocupado en investigación y desarrollo. En Chile ese número es 40 dólares. Entonces, ¿cómo vamos a poder competir en un mundo global con empresas que están gastando, no cuando lo medimos en relación al PIB, de 3% vis a vis 0,4%, sino que están gastando $1.600 por trabajador ocupado, comparando con nuestras empresas acá que están gastando $40 por trabajador ocupado? ¿Qué chances tenemos de competir en un mundo en el cual la innovación es clave? Ninguna. Sorry, que no es la respuesta que esperaba. No, está bien. La puesta en valor de las capacidades de desarrollo minero y la proyección de oportunidades en contexto de transición energética. Algunas estadísticas para ilustrar cómo funcionan los procesos de innovación en la minería en el mundo, no solamente en Chile. Es cierto que aquí estamos un poco más rezagados, pero no es terriblemente más rezagado. Y miraba el porcentaje o el esfuerzo de innovación que hace la industria minera a nivel global, las empresas mineras, los BHP, los Anglo American, y es del orden de un 1%. Aquí estamos en cuánto, un 0,5, 0,4. O sea, falta harto, pero tampoco es que estemos en cero. Y por otro lado, si uno mira donde hay una mayor tasa de publicación y de patentamiento en tecnologías, comparando los distintos sectores industriales, la minería está llevando el liderazgo. Entonces es una paradoja, mira, la mayor cantidad de patentes y la mayor cantidad de publicaciones es en minería, y vas a mirar las estadísticas de las compañías mineras y un 1%, y dices, bueno, ¿cómo se explica eso? Y efectivamente tiene que ver con lo que decía José Miguel. La innovación se da en las empresas proveedoras, y en particular esta especie de configuración rara de empresas, no es una en particular. Y lo que sucede es que las compañías mineras muchas veces lo que proveen es el espacio del escalamiento, porque las compañías mineras no saben innovar, ¿no? Saben ayudar a que se escale. Pasa también lo que decía José Miguel, hoy día lo que tenemos en Chile, que son como los procesos como periféricos, no los core. En el caso de Australia tampoco, BHP no es el gran paladín de la innovación, son las empresas medianas. Para darle un poco más de antecedente, en el caso de Australia hay del orden de entre 200 a 300 empresas medianas de la mediana minería. Entonces siempre hay una empresa que está dispuesta a hacer un pilotaje para poder, porque si no se les acaba el negocio. La que está pasando en la siguiente fase de explotación, la que se está quedando sin agua, la que tiene que disminuir el consumo de ácido sulfúrico. Entonces siempre hay alguien que necesita un desarrollo tecnológico, porque si no se queda sin negocio, y como tiene una escala relevante, la solución es representativa a nivel industrial, y de ahí lo toma BHP, y lo que aprendió en chico lo multiplica por mucho. Y a su vez se lo trae en la mochila a sus operaciones en Chile. Entonces, eso aquí efectivamente no está sucediendo. Entonces, creo que el problema tiene que ver, aquí en Chile habría que ver el tema de la mediana minería, no sé si lo tomabas tú o lo decía José Miguel, y yo creo que en particular también INAMI tiene un rol muy importante que jugar. Vi que por ahí andaba Andoni, que está haciendo Andoni Torrentegui, que está haciendo un tremendo trabajo para efectivamente incorporar eso dentro de la estrategia de INAMI. Y creo que la pregunta no es cuánto hay que gastar en I+D, sino que la pregunta es cómo convertir soluciones que se han desarrollado a nivel de piloto en soluciones que se adopten a nivel masivo. Y en eso estamos fallando.
en la adopción nuevamente en el tema del escalamiento. Y hay un tema de gobernanza vinculado a evitar esta fragmentación para que efectivamente aquellos focos en donde es importante desarrollar innovación de manera acelerada, yo creo que hay que focalizar en los desafíos críticos de la minería, y en torno a esos desafíos ordenar ciertos programas tecnológicos en donde que también lo hemos dicho muchas veces, pero nos ha costado efectivamente pasar a la acción. Creo que el caso chileno es extremadamente exitoso desde el punto de vista de la tremenda transformación que hubo desde de desarrollar un entorno productivo industrial, y estamos en esta transición de incorporar el conocimiento. Estamos algo rezagados, pero yo creo que el rezago no tiene que ver con gastar más en I+D, sino que en saber cómo escalar las cosas que empezamos a hacer. Gracias. En relación también a lo que también lo estamos haciendo, digamos, para abordar las brechas estructurales de la minería, que es la baja de leyes, la mayor profundidad de los yacimientos, la escasez hídrica y todo el tema de la alza de los insumos para producir cobre, justamente, y para no ser chaqueteros también. Hay que resaltar que nosotros somos los productores a gran escala de la minería, o sea, hemos logrado consolidar un modelo operativo que nos permite ser, digamos, y tener capacidades de clase mundial en operar minas de gran escala, tanto minas rajo como subterráneas, ¿ya? Entonces, eso lo hemos hecho bien y hemos logrado sobrellevar, digamos, estos déficits estructurales. Y también, como decía Osvaldo, nosotros hemos logrado también desarrollar a partir, digamos, del roadmap de la minería, donde se generaron las primeras inversiones en ecosistema, un ecosistema en torno a la innovación, que yo como trabajo en Altaley muchas veces nos preguntan de Perú, de México, de Colombia. Es como admirado el modelo que tenemos, o sea, también eso es algo que resaltar. Hemos logrado constituir institucionalidad, tenemos centro de pilotaje, plataforma de innovación abierta, programas de capital humano, programas tecnológicos, ¿cierto?, que están en torno, digamos, y que generan este ecosistema. Sin embargo, en la competitividad de la minería también hay varios factores que siguen influyendo y que, bueno, aparecen en los estudios de productividad, y que yo diría que son 4 factores principales. El primer tema es el tema operacional, ¿cierto? Se ha levantado en distintos informes que tenemos un tema con la operación y con la gestión minera, en términos, por ejemplo, de la invariabilidad, o sea, de la variabilidad que tienen las operaciones, las detenciones no programadas. También el tema de que nosotros hacemos optimización en silos, o sea, eso también es algo que no está resuelto. Cada proceso se optimiza, pero no se optimiza el óptimo global, digamos, de la minería, mina-planta. También tenemos un desafío en capital humano. Tenemos, ¿cierto?, como también lo mencionaba el informe de productividad, muchas veces los mejores equipos, las mejores tecnologías, pero las personas en la mina lo prefieren ocupar en modo manual, y sale así textual en el informe, porque claro, en base a su experiencia y no tienen, digamos, la capacitación para poder trabajar con tecnologías de alto nivel. También en temas de innovación, justamente la innovación es periférica, no está metida en los procesos mineros también. Entonces eso es algo que tenemos que trabajar y tenemos que cambiar. Y en temas, bueno, que se ha hablado largamente últimamente, en temas de permisos también tenemos una brecha, sobre todo en permisos para proyectos mineros y también permisos para desarrollar innovación, ¿ya? Nosotros hemos abordado desde Altaley modificaciones normativas que permitan, por ejemplo, hacer pilotaje sin tener que pasar por la estructura de permisos que ya está establecida, y que permita facilitar también la incorporación y el escalamiento de soluciones tecnológicas en la minería. Y también, por otro lado, nosotros hemos puesto mucho el foco también en los temas de productividad, ¿cierto? Y siempre se habla de la productividad, de los procesos, el roadmap está enfocado completo en eso. Pero también, por ejemplo, ayer en SESCO se mencionaba que un data center se demora 3 años en estar construido y un proyecto minero se demora 15 años. Entonces, ¿cuánto podríamos ganar si realmente podemos trabajar en esa etapa del proyecto minero? Que ya reduzcamos un par de años en ese proceso, vamos a ganar infinitamente, incluso mucho más que en la productividad, yo creo. Y ahí hay tecnologías que se pudieran abordar, por ejemplo, en temas de construcción, que no necesariamente son del core minero, de gestión, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un foco importante donde podemos poner algunos énfasis, como para poder acortar esos procesos. O sea, el déficit del cobre se estima en 170% en 10 años más. Claramente el que acelere el tranco va a capturar mayor valor, digamos, de esa demanda que se viene. Y respecto a la segunda pregunta, en cuanto a las energías renovables, ¿cierto?, y toda la electromovilidad, claro, justamente nosotros estamos con varias iniciativas para producir cobre, digamos, con menor huella de carbono, más sustentable, y eso es como un requisito de base, ¿ya? Pero tampoco hemos visto que se monetiza, o sea, acá no hay un premio por cobre verde, ¿cierto? Es una condición de base en que nosotros tenemos que asegurar que la producción, digamos, cumpla con los estándares, pero no
digamos, una ventaja que nosotros podemos sacar porque actualmente el mercado no lo está monetizando. Entonces ahí también tenemos una brecha respecto a poder aprovechar esas ventajas competitivas en Chile. Y Daniela, José Miguel, sobre esto último, ¿hay oportunidad o no hay oportunidad en el contexto de transición energética para la agregación de valor en minería a nivel local? Sí, yo creo, bueno, estaba pensando un poco cómo resumir todo y tratar de orientar mi respuesta un poco hacia el rol del Estado. Y quizás ahí voy a abordar lo que tú me estás preguntando ahora. Y quisiera en 4 dimensiones, bien rápido. Primero, cuando hablamos del cobre o del litio, de los recursos naturales son no renovables. El 2004 tuvimos la discusión de la primera ley llamada Royalty 1, ¿cierto? Y el concepto de por qué tenemos un royalty a la minería es precisamente porque en algún minuto estos minerales se van a acabar y tenemos que dejar algo para las generaciones futuras. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa plata? Ya esto se ha discutido muchísimo del royalty, ¿cierto? Propiciar la innovación, la investigación y que eso efectivamente dé fruto. Entonces yo creo que ahí hay un rol, no quiero ser spoiler, pero en SESCO estamos haciendo un estudio, todo un seguimiento de lo que se ha hecho con efectivamente las platas del royalty y ahí yo creo que hay una responsabilidad como país y también como Estado de efectivamente qué hacemos con eso y que nos asegure agregar valor. Sabemos que tenemos cobre y litio para rato, pero en el fondo que va más allá de lo que es la producción. El segundo rol del Estado que tiene que ver, y de la mano con lo que es la transición energética, tiene que ver también con propiciar tecnologías. Algo lo mencionabas tú, José Miguel, antes, que a veces hay que dar como el empujoncito. Y, por ejemplo, por eso explica que la Estrategia Nacional de Litio también incorpora el concepto de que los nuevos proyectos puedan usar tecnologías como extracción directa. Deben, exactamente. Por contrato. Y eso en el fondo apunta precisamente a eso, a tener una producción con una menor huella de agua, principalmente una menor huella, bueno, la huella de carbono no está tan demostrada de cómo es las tecnologías con DLE porque están recién a escala de pilotaje, pero ahí también hay un rol del Estado para propiciar, ¿cierto?, un cambio tecnológico que por ahí las empresas por sí mismas no tienen los incentivos para hacerlo. En tercer lugar, el rol del Estado tiene que ver con esta mirada a futuro y creo que la agregación de valor también tiene en aprovechar la sinergia. No hemos hablado acá mucho de lo que se viene con Argentina, pero en una presentación por parte de alguien del Ministerio de Minería de Argentina el lunes, hablaba de que Argentina podría llegar al 1,5 millones de toneladas de cobre, una inversión de 20.000 millones de dólares, y todo el desarrollo de los proyectos en Argentina, principalmente Vicuña, ¿cierto? Todo lo que entre a Argentina va a entrar por Chile, digo, todos los insumos, hasta el agua, están pensando en comprarnos agua, yo digo, ¿de dónde? ¿A quién? ¿Cómo? Y todo lo que salga también de Argentina también va a salir por Chile, o sea, construir, por ejemplo, un concentraducto. Entonces, ahí el rol del Estado también es propiciar, en el fondo, desde las bases, no sé, a los acuerdos binacionales, etcétera, en el fondo los incentivos y las reglas del juego, el marco regulatorio, para esta infraestructura compartida. Y por último, ya de lleno en lo que es la transición energética, aprendíamos también en esta semana SESCO que China es el país menos vulnerable a la guerra de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque tiene su matriz totalmente ya electrificada y no depende prácticamente del petróleo. Entonces yo creo que ahí también hay un tema estratégico para nosotros, se han hecho un montón de esfuerzos, pero creo que también tenemos que ir avanzando en esa línea, no solamente por aportar a un mundo más verde, una transición energética per se, sino por un tema estratégico y geopolítico. Eso. José Miguel. Sí, bien breve. 2 temas, central la segunda pregunta, pero quiero referirme a un punto que planteaba Pato con respecto al tema de las competencias de capital humano de los doctores. Yo creo que el gran desafío que tenemos, efectivamente, es incorporar mayor capital humano avanzado en la industria minera, pero ojo, el rol que cumple ese capital humano avanzado. Lo hemos empujado mucho en la discusión que tenemos con ITL y todo. Dado que el sector minero, como tú bien dices, no hace investigación y desarrollo per se, sino son los proveedores, el problema que enfrentan hoy día, por ejemplo, con la situación que plantea, ¿no es cierto?, Billy con respecto a las pérdidas de ley, etcétera, es la capacidad de estructurar problemas. Ese es el gran desafío que tiene el mundo productivo minero, creo, en Chile. Estructurar problemas de tal manera que los proveedores sean capaces de entregar soluciones a esos problemas que son únicos de Chile. Por lo tanto, los doctores en el rol de la empresa minera es capacidad de estructurar problemas, no las soluciones.
los doctores, los proveedores de la industria minera son los que proveen las soluciones. ¿Me siguen? Que es distinto. Que es distinto el rol que tienen los doctores que están sentados en la universidad. ¿Te fijas? Entonces, ¿incorporar doctores? Sí, pero roles distintos dependiendo de dónde estás situado. Y por eso la estructura productiva es muy distinta, ¿no es cierto? Y el caso coreano porque tiene una industria manufacturera muy fuerte y por lo tanto los gastos en I+D por trabajadores es consistente con un mayor gasto en I+D, ¿no es cierto? O menor el nuestro. Pero yo creo que esos roles, o sea, es el doble clic. Y con respecto a la segunda pregunta, colgándome tu cuarto punto, estoy completamente de acuerdo, es efectivamente ponerlo al revés. Es decir, Chile hoy día por ley tiene que descarbonizarse el 2050. Estamos todos metidos en esta, y por ley, y todos los ministerios tienen que hacer esto, y las empresas adecuarse, etc. Pongámosle más encima todo el tema de la oportunidad que abre, ¿no es cierto?, este conflicto en términos justamente de la electrificación, la electromovilidad y otras cosas. Y esto significa entonces, y es mi último punto, de que de alguna manera la política pública también tiene que, por lo menos creo, sacarse encima este fantasma, de que en el fondo el Estado no puede enfocarse en ciertos ámbitos. No le llamamos sectores, no le llamamos tecnología, sino que un ámbito, que es la descarbonización, y el rol que tiene el mundo minero en ese proceso de descarbonización, tanto como de insumo de productos a través del cobre y todo, de la descarbonización del mundo, sino en el modo en que se produce cobre, que tiene que ser atingente con esa descarbonización de Chile. Y eso orienta la política pública. Y entonces surgen programas, ¿no es cierto?, como Alta Ley u otros, que tienen ese foco con recursos públicos enfocalizados en eso. Y creo que va a ser un debate en la administración actual, creo, bien complejo esto, porque en el fondo disipas los esfuerzos públicos en un ámbito en el cual es más liderado por la demanda. Entonces tienes que fortalecer la demanda para focalizar y la oferta también que dar señales desde el punto de vista también, incluido ahora geopolítico, que son tremendamente importantes, para no poner solamente, no es una idea de picking the winners, sino picking the missions. ¿Cuáles son tus misiones y cuáles son tus desafíos en los cuales te quieres embarcar? Y yo creo que por ley ya no embarcamos en uno. Y seamos consistentes con ese. Y eso implica que obviamente el Estado, en su ámbito de apoyo, estos empujoncitos, no puede dar empujoncitos en todos lados porque no hay lucas para todos. Y yo creo que es importante, en el fondo, focalizar esos empujoncitos en función de estas misiones o estos desafíos que tenemos, y particularmente asociar el mundo minero como derivado del tema del cambio climático. Muchas gracias. Como vemos, el debate es un debate que sigue vivo. Tenemos cierta experiencia en el país, hay aprendizajes, hay oportunidades que vienen, todavía hay una discusión sobre qué rol le toca a cada uno, el rol más activo del Estado parece ser una necesidad. Yo les quiero agradecer a nombre de quienes organizamos esta conversación por habernos acompañado. Nosotros vamos a seguir empujando este debate con el contexto de los proyectos que estamos desarrollando y como parte de una responsabilidad que tenemos como universidad pública de contribuir a la discusión. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, José Miguel, Daniela, Elena, Osvaldo, Pato. Y hay un espacio para un café afuera, así que podemos continuar la conversación allá por unos minutos y los invito a que nos tomemos una foto para inmortalizar el momento. Hernán. Y muchas gracias nuevamente a Fundación Chile.